No, yo más que nada quería plantear el tema de la crisis que se está atravesando a nivel internacional y que por supuesto va a impactar en Argentina, que no solamente es una crisis económico-financiera, sino creo que es una crisis civilizatoria, es decir, hay un cambio de época histórica, donde lo que se presencia es la acelerada declinación de los centros de poder que durante 5 siglos dominaron el mundo, ¿no? Europa con sus sucesivos centros imperiales, Estados Unidos ya en el siglo XIX, Japón, y sobre todo acá hay una crisis de la cultura occidental dominante, o sea, en términos clásicos de Marx sería la crisis de las clases dominantes de la cultura occidental, ¿no? En este sentido, creo que esta crisis se manifiesta muy claramente por la emergencia de aportes o culturas que durante 5 siglos estuvieron silenciadas o sojuzgadas, ¿no? Desde el surgimiento de las culturas orientales, la India o China, el surgimiento de las culturas árabes, principalmente las islámicas, el surgimiento o resurgimiento de las culturas africanas, las culturas negras que siempre estuvieron tan brutal y paradójicamente despreciadas, porque, y esto después lo voy a señalar, paradójicamente uno de las culturas previas de la humanidad, como fue la cultura del Alto Egipto en el siglo XIII a.C., era una cultura negra. Es decir, Nefertitis, etcétera, eran negros. Y esto es muy difícil de aceptar por parte de la cultura occidental, en la medida en que no pueden aceptar que la cultura madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, sea de negro, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto también las culturas originarias de América Latina. Esto, a su vez, reformula una mirada de la historia, esta mirada europeísta de la historia, por la cual, por ejemplo, plantean que el mundo o la humanidad, todo con mayúscula, durante 5 siglos, durante 10 siglos, entre el 5 con la caída del Imperio Romano y el 15 con el Renacimiento, atravesaron un periodo de oscuridad. Lo que nosotros siempre decimos, esto es absolutamente cierto para Europa, pero no así para India, para China, para la cultura islámica, para las culturas negras, para las culturas americanas, que en esos 10 siglos alcanzaron manifestaciones de gran esplendor. Por ejemplo, hay que ver que América, en realidad es casi 30.000 años de historia, solo 500 años estuvo en contacto con otras culturas del mundo. El contacto absolutamente traumático, en la medida en que este encuentro o esta expansión del siglo XV es la primera vez que América como tal se relaciona, reitero, traumáticamente con Europa y con otras regiones del mundo. El tema, les decía, es que mientras esta cultura occidental dominante habla de estos 5 siglos 10 siglos de oscuridad, hay que tener en cuenta que efectivamente esta cultura se consolida en el siglo VI, con el aporte de lo que fueron los anglos, los sajones, los alamanes, los francos, los visigodos, los ostrogodos, o sea, lo que están ahora. Y realmente, si uno se pone a ver, fueron de las hordas invasoras más sangrientas, más depredadoras y las que más tiempo tardaron en incorporar los elementos de una cultura relativamente elaborada, de todas las hordas invasoras de la historia del mundo desde el siglo V en adelante. Fíjense ustedes que uno habla de que en realidad recién en el siglo XIII, es decir, habían pasado 8 siglos, comienza una apertura que ya había empezado en el XI con las primeras cruzadas, pero comienza una apertura por primera vez no depredadora, que tiene 2 puntas principales. El viaje de Marco Polo a la China, donde empieza a encontrar una cultura deslumbrante y de donde trae la imprenta, la pólvora, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la reconquista en la península ibérica de las ciudades de Sevilla y Toledo, donde después de 8 siglos, y acá hay que tener en cuenta que desde que llegó Colón hasta acá pasaron 5, después de 8 siglos se enteran por los filósofos judíos
y árabes en la existencia de un tipo que se llamaba Aristóteles, otro Platón, etcétera, etcétera, al cual no tenían la más mínima idea, salvo algunos, les diría algunos monasterios muy perdidos. El nombre de la rosa señala lo que era esa historia de América, y a su vez, cuando toman Aristóteles, toman un Aristóteles absolutamente racista y discriminatorio, ¿no? La Aristóteles que les interesa es que él planteaba que los seres vivos en el mundo sublunar tenían determinada cantidad de almas. Según las almas que tenían determinadas características. Por ejemplo, las plantas tenían solamente un alma nutritiva y reproductiva. En un nivel superior estaban los animales, que a esas dos almas le agregaban el alma motora y el alma sensitiva. En este nivel de los animales había ciertas especies que podían desarrollar el lenguaje y la utilización, cierta habilidad con las manos. Eran los llamados siervos por naturaleza. Y luego venían los seres humanos, que a esas cuatro almas le agregaban la razón. Este fundamento de Aristóteles, que va a tomar Santo Tomás de Aquino y que va a tomar las vertientes más conservadoras del pensamiento religioso, es la concepción de los seres humanos con que llegan a América. Cuando llegan a América, las dos grandes definiciones que van a tener es, por una parte, a partir de una bula papal de 1454, definía que los negros no tenían alma. Es decir, por lo tanto, no eran seres humanos, y podían ser sometidos a la esclavitud sin ofender a Dios. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVI se produce la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante va a cuestionar todos y cada uno de los postulados del catolicismo, salvo que los negros no tienen alma. Por lo tanto, católicos y protestantes durante 3 siglos pudieron someter a esta brutal deshumanización de la población africana sin ofender a Dios. Mientras, a su vez, el tema de los indígenas sí tenían alma, podían ser evangelizados, pero eran amentes, faltos de razón, un poco idiotas. Con lo cual hay ciertas paradojas, porque por ejemplo con esta concepción Fray Diego de Landa que quema las bibliotecas mayas, donde entre otros aspectos estaba el desarrollo de ciertos conocimientos que habían alcanzado los mayas, que en el siglo V a.C. o 4 a.C. estaban más avanzados que los griegos, por ejemplo en la concepción del universo. Ya en el siglo V los mayas consideraban que el centro del universo era el Sol y la Tierra un satélite que giraba a su alrededor. Es decir, habían hecho la revolución copernicana, que ellos planteaban que la humanidad la hizo en el siglo XVII. No, los mayas la tenían ya en el siglo V a.C., 2200 años antes que Occidente. Y sin embargo, estos conocimientos o estos saberes fueron absolutamente destruidos. También esa cultura maya que incinera por herejes Fray Diego de Landa, tenían el concepto de cero. El concepto de cero se ha desarrollado en 2 culturas, en la cultura hindú y en la cultura maya. En realidad, estoy hablando del siglo V a.C., es decir, y esto permitía cálculos matemáticos y algebraicos, porque con los números romanos y con las letras griegas no se puede sumar, restar ni hacer cálculos matemáticos, que recién a través de la expansión árabe ingresa en Occidente en el siglo XI, es decir, 1600 años antes que Occidente. Estos seres amentes tenían ya elaborado el concepto de cero, que les permitió una serie de proyecciones en el mediano y largo y larguísimo plazo muy superiores a los que se habían desarrollado en Occidente. Les decía esta idea de el carácter depredador y sanguinario. ¿Y por qué lo voy a señalar? Porque fíjense ustedes que acá hay una demonización de los islámicos. En realidad, cuando en el siglo VII, en la expansión islámica, el sucesor de Mahoma, que es el califa Omar, llega a Jerusalén, convoca al rabino judío
y al patriarca cristiano y les dice que ellos van a respetar sus creencias y sus templos porque ellos se consideran que son los hijos del libro, es decir, del Antiguo y el Nuevo Testamento, porque consideran que ha habido en la historia 7 profetas: Adán, Abraham, David, Noé, Moisés, Jesús y Mahoma. Y por lo tanto, ellos respetan a los pueblos del libro y les permiten continuar con sus creencias y sus templos. La única diferencia va a ser que ellos van a construir sus propios templos y que en vez de que Jerusalén continúe pagando tributos a Constantinopla, se lo van a pagar al reino de Alá. Y durante 400 años viven en total armonía judíos, cristianos, no romanos y islámicos, hasta que en el siglo XI viene la primera cruzada. Los relatos de esta primera cruzada, que consideran que todos los habitantes de Jerusalén son herejes y por lo tanto degüellan a los 60.000 habitantes de Jerusalén. ¿Por qué menciono esto? Porque los relatos de las matanzas de Jerusalén en el siglo XI son tremendamente similares a las matanzas que relata Fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI en América, y que paradójicamente tiene mucho que ver con las matanzas realizadas en el siglo XXI en Irak. Si cuando de pronto en Irak los soldados rematan chiquitas de 7, 8, 10 años, huérfanas tomadas del pueblo de Irak, verdaderamente las matanzas que han realizado en Irak por cualquiera de estos países que han avanzado, no hablemos de Vietnam, etcétera, etcétera, verdaderamente por su criminalidad evocan la conquista de Jerusalén en el 11, la conquista de América en el 16 y cómo continúa en el siglo XXI, que es esta idea de civilización o barbarie, esta idea de autodefinición como la raza superior, y por lo tanto esta idea que ya a fines de los años 90 va a adquirir una forma muy clara, que es la teoría del Lebensraum, es decir, esta teoría que después va a tomar Hitler para aplicarla a judíos, gitanos y eslavos, pero que en realidad es la teoría que desarrolla Friedrich Ratzel alrededor del derecho de los pueblos civilizados de apropiarse de los territorios de los pueblos inferiores y, si es necesario, eliminarlos para desarrollar en ellos la civilización o para obtener esos territorios aquello que necesita la civilización. Y uno dice, pero ¿por qué esta constante que se da en el pensamiento? Una constante que también aparece en el campo de las ciencias. Es impresionante como en el grueso de las ciencias sociales, si uno no cae en la trampa de pensar que las ciencias o las ideas de las ciencias sociales son universales, vuelan por el aire, entonces uno las toma y las aplica, y sitúan los momentos de gestación o actualización de determinado conocimiento, que esta es la gran trampa que plantean las ciencias sociales, eludir esta contextualización del conocimiento. Bueno, uno puede ir percibiendo a lo largo de la historia de las ciencias sociales, tomadas integralmente, no con esta taylorización aberrante de hiperespecialización que se da. Bueno, uno dice Hobbes. Por G. Hobbes, 1540 aproximadamente, necesita fundamentar las monarquías absolutas a partir de la naturaleza humana y no a partir de la religión. Y bueno, obvio, estaba en plena reforma religiosa, todas las guerras de la religión hacían que podía llegar a depender de quién ganara el que fuera. Entonces, como cada uno tenía una religión distinta, mejor pongamos la naturaleza humana. En 1689 Locke, ¿no?, escribe su libro clave, digamos, que va a ser la base del liberalismo, de la filosofía jurídico-política liberal. Y esto es precisamente un año después de la Revolución Gloriosa de 1688, donde se instaura la monarquía constitucional, y por lo tanto esta concepción
de los hombres que son libres, iguales, propietarios, etcétera, etcétera, que va a ser una de las grandes vertientes del pensamiento occidental. Ahora, eso sí, también está una fundamentación, que es la fundamentación de la guerra justa. Y la guerra justa entonces justifica la esclavitud, porque esta es la clave del neoliberalismo, del liberalismo, que se va a dar a lo largo de los siglos, porque, por ejemplo, uno toma la Constitución de 1781 de Estados Unidos, y es cierto, los hombres son libres, iguales, propietarios, representativos, republicanos, federales. Ahora, eso sí, los negros son esclavos, y a los indígenas hay que masacrarlos. Y esta concepción de que los negros son inferiores, sí, hasta 1965, es lo que quiero decir, por primera vez en 1965 reconocen que los negros pueden ser ciudadanos norteamericanos. El problema, y por eso decía las paradojas, es que si uno toma el contraste entre estas situaciones, por ejemplo, yo siempre he dado en la facultad, casi como bibliografía obligatoria, una película que es malísima, pero que tiene cosas muy buenas, que es Robin Hood de Kevin Costner. ¿Y qué es? La idea es que este Robin Hood es del siglo XIII en Occidente, y Robin Hood ha ido a las cruzadas y cae prisionero, pero logra liberarse y a su vez logra liberar a un negro que está en las cruzadas, y se van a Occidente. Entonces, cuando llegan a Inglaterra, vienen los enemigos de Robin Hood, claro, él le tiene que devolver este favor. Vienen los enemigos de Robin Hood, entonces el negro saca un catalejo, mira a los enemigos y se lo pasa a Robin Hood. Robin Hood mira el catalejo occidental del siglo XIII y saca la espada porque piensa que lo tiene acá. No tenían la más mínima idea de lo que era la óptica. En otro momento una mujer está por tener un chico y carece de dilatación, entonces como se acostumbraba en el siglo XIII en Europa Occidental, la estaban dejando morir. Entonces él dice, por favor, me dejarían, total, muerta por muerta. Le hace una cesárea, salva al chico, salva a la madre. Por supuesto, después le hace no sé qué cosas con pólvora, que esto no tenían la más mínima idea que existía. Y en determinado momento el negro le pregunta, pero dígame, ¿cómo siendo tan ignorantes pensaban llegar a Jerusalén? Ahora, es claro que sí, en el siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XVI, la Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, en el norte de África, África subsahariana, por supuesto con influencia islámica, tenía un gran desarrollo en medicina, en astronomía, en filosofía, en ciencias, que venía de la recuperación que habían hecho los islámicos de las distintas culturas. Con lo cual, es probable, si ustedes ven, Mali está en el África Occidental, es probable que algunos de los primeros esclavos negros que hayan llegado a América hayan sido connotados médicos, filósofos, etc., porque la Universidad de Timbuktu era un centro de producción intelectual negro, reitero, con influencia islámica, de los más reconocidos a nivel de las áreas que no eran Occidente. Digo, pero esto se sigue manifestando, les decía, en los años 90, lo que es, bajo esta teoría de Ratzel, lo que fue la expansión imperial de la etapa del imperialismo, la penetración en África fue brutal, por supuesto también en China, donde caen. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad del desarrollo de la revolución industrial. Los chinos no habían llegado al barco de vapor y a las armas de fuego, y por eso hacen esta dominación, que así se la está cobrando, y así se la van a cobrar porque se la acuerdan muy bien. Pero les decía, en este sentido, Hitler no nació de un repollo en esa cultura. El tema es que, vos pensás, Hitler es un tipo que nace en el 98 aproximadamente, estudió en el colegio, le enseñaron en el colegio cuando era chiquita lo que eran las razas superiores y lo que era la teoría del Lebensraum, que después él, en vez de haberlo aplicado a pueblos inferiores, la haya aplicado,
tan brutalmente en el interior de Europa es otra cosa, pero verdaderamente el tema del Holocausto, que es monstruoso, es solo una de las manifestaciones que la cultura occidental llevó adelante. Y le decía, si nosotros empezamos a ver este contraste de las culturas occidentales y las culturas americanas, por ejemplo, la Revolución Francesa, 1789, también fue un salto cualitativo, etcétera, etcétera. Ahora, era una revolución que también los hombres eran libres, etcétera, pero Francia tenía que ser, era un país colonial. Y ese es el gran contraste con la revolución haitiana, que es la primera revolución esclavista triunfante con Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, que van a ser la primera república independiente de América Latina con un presidente negro, que es Alexander Pétion, que va a tener una importancia muy decisiva en la concepción de las que van a ser las vertientes populares en América Latina, porque, obvio, que lo que plantea es el primer lugar del mundo donde se plantea la libertad de esclavos, donde se plantea la igualdad radical de todos los seres humanos, y un concepto de democracia que es no meramente un sistema político representativo, sino un modelo integral de sociedad, es decir, democracia económica, política, socioeconómica y cultural. Yo creo que estos son vertientes muy importantes que va a tener el pensamiento latinoamericano, que creo que de alguna manera tiene un punto de inflexión en los últimos tiempos, que es lo que podemos llamar la revolución del tercer mundo. Es decir, este periodo que va de 1945 hasta comienzos del 73, donde 2/3 de la humanidad inician procesos de descolonización, de liberación nacional y social, de gobiernos populares antiimperialistas en América Latina, y que va a ir acompañado de un gran movimiento intelectual, una especie de movimiento de la ilustración que acompaña este tercer mundo, donde hay una radicalización, les decía, o un humanismo radical, que es la reivindicación de todos los seres humanos, y por primera vez esta reivindicación de la dignidad de todos los seres humanos y de todas las culturas, señalando que lo más rico y característico de lo humano no es el ser abstractamente universal, rubios de ojos celestes y occidentales, sino precisamente la multiplicidad de lenguas, de creencias, de tradiciones, vestimentas, etcétera, etcétera. Esto va a tener un movimiento intelectual que tiene un impacto muy fuerte, incluso en los países centrales. Evidentemente el movimiento del África negra con la reivindicación de la negritud, y todos estos intelectuales del África negra, esto que les señalaba, el hecho de la determinación de que Egipto era una cultura negra, la hace un intelectual como Cheikh Anta Diop, que es un senegalés que ha hecho 4 doctorados en la Sorbona, en física atómica, en química, en biología y en egiptología. Su quinta tesis es la tesis que señala no solo que la cultura egipcia o del Alto Egipcio era negra, sino además que los seres humanos como tales, no el hombre de Netherlands, etc., no, los seres humanos como tales nacen en África y se expanden. Ahora, le llevó 10 años probar esto, y tuvo que probarlo a través de extracción de cabellos y de células de las momias egipcias para demostrar que eran negras. Digo, por supuesto Frantz Fanon, por supuesto toda la poesía que surge, bueno, Che Guevara, la reformulación del marxismo tanto en Vietnam como en China, todas las expresiones populares en América Latina de esa etapa, que les decía, culmina este proceso de ascenso de las luchas populares en los años 70, cuestionando pilares esenciales del poder de las potencias occidentales, y en especial Estados Unidos, que es la derrota norteamericana en Vietnam, con el fuerte cuestionamiento en el interior de Estados Unidos como consecuencia de esta movilización, que es todo el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos,
más el movimiento negro, Martin Luther King, Malcolm X, etc. Por supuesto estaban también las movilizaciones en Europa, y esta penetración va a tener dos grandes intelectuales europeos en esos momentos que, como son Jean-Paul Sartre y Herbert Marcuse, que plantean por primera vez este carácter dinamizador y transformador que puede venir del tercer mundo. Ahora, esto va a tener una brutal restauración conservadora, algo muy similar a lo que fuera la Santa Alianza con la Revolución Francesa, ¿no? Y es este periodo que atravesamos desde mediados de los años 70, con la ola sincrónica de dictaduras militares genocidas en América Latina, 71 en Bolivia, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 75 en Bolivia, 76 en Argentina, que utilizan formas absolutamente aberrantes que evocan las matanzas de Jerusalén del siglo XXI en América Latina, y que de alguna manera esto se fortalece a partir de los años 80 con esta revolución científico-técnica que marca un salto cualitativo respecto de lo que eran los conocimientos y tecnologías de la revolución industrial. Y ahora lo que estamos presenciando es que, por un lado, esta concepción, esta restauración conservadora fue acompañada en el campo de las ciencias sociales por una serie de teorías absolutamente distractivas, ¿no? Que eran los postmarxistas, los postmodernos, los neoweberianos, los ciudadanos virtuosos que hacían pactos donde la política no tenía nada que hacer con la economía. Entonces, los de las ciencias sociales se pasaron los años 80 y 90, en la Argentina fue claro, y como vengo del monstruo le conozco las entrañas, fue claro que estaban discutiendo si eran ciudadanos virtuosos, si el rizoma venía con la multitud y si chocaba con la deconstrucción del sujeto, una serie de neologismos impresionantes, mientras nos estaban robando hasta el apellido. Y cuando en la crisis del 2001 fueron los sectores populares los que demostraron una gran creatividad, mientras las áreas de las ciencias sociales, que son las que conozco, quedaron colgados del pincel porque pensaban que efectivamente se había producido el fin de la historia, el triunfo final del liberalismo, etcétera, etcétera. El tema, para ir cerrando, me parece que en este momento en que nos encontramos ante los desafíos de una nueva época histórica, la gran pregunta es ¿desde dónde concebir las ideas, desde dónde concebir la ciencia? Y ahí es lo que señalábamos. La diferencia del pensamiento latinoamericano, las tradiciones populares, frente a estas ciencias sociales hegemónicas, es que mientras en las ciencias sociales hay que situar el pensamiento donde surge o donde se actualiza para ver cómo responde y está condicionado por los factores histórico-políticos, en el pensamiento latinoamericano hay que hacer el proceso inverso, preguntarse cuál es el potencial teórico de estas ideas que surgen bajo la forma de la política. Por ejemplo, no sé, Artigas, Martí, el mismo San Martín, que nos lo presenta como un tonto y realmente era un tipo con una densidad de pensamiento muy importante. El problema es que esta producción de ideas, que les reitero, es de un humanismo absolutamente radical, se genera al calor de las luchas. Por eso yo muchas veces señalaba estas vidas paralelas. Hay que pensar que Kant era estrictamente contemporáneo a Tupac Amaru. Y uno dice, no, Kant es el pensamiento. Claro, ahora hay que ver, no sé, lo bello y lo sublime de Kant, ¿no? El imperativo categórico, qué sé yo, para el hombre abstracto, sí. Ahora, lo bello y lo sublime, donde dice los seres inferiores que no tienen viabilidad se tienen que morir, ese es Kant. Tupac Amaru, claro, planteaba que por primera vez también, antes incluso que los haitianos, planteaba la necesidad de la eliminación de la abolición de la esclavitud y obviamente de la servidumbre indígena, pero claro, lo planteaba peleando, y planteaba la necesidad de un reconocimiento de estas diferencias como parte del pueblo americano, o sea, verdaderamente ideas de avanzada, claro, pero mientras Kant
cuando pasaba por determinada casa se decía que uno ponía en hora los relojes porque era tan obsesivo que pasaba ese... Claro, Tupac Amaru terminó descuartizado, realmente después de dar una serie de peleas, pero sus ideas tienen un potencial emancipador muy fuerte, y esto mismo lo voy diciendo para todos. Bueno, Martí es contemporáneo de Weber, claro, en los mismos momentos en que Weber estaba iniciando su carrera académica y dando en la universidad ¿cuál universidad? Bueno, no sé, ponele Berlín, estaba dando su inicio y bueno, sí, Martí moría peleando por la independencia de Cuba, pero verdaderamente las ideas de Martí tienen un potencial impresionante para repensar esta historia en términos globales. Y acá realmente cierro. Creo que la clave de lo que nos encontramos en el área del pensamiento, al menos el pensamiento llamado así académico, universitario, etc., es que hay que dar una nueva batalla como la reforma del 18 contra el coloniaje mental. Es decir, esta subordinación sutil o grosera de nuestras universidades y nuestros sistemas científico-tecnológicos a la cultura occidental dominante, esta misma que está en crisis. Esto en ciencias sociales y en humanidades se los decía y se ve muy claramente. El Banco Mundial obliga a las ciencias sociales a hacer una lógica de una carrera de que hay que escribir papers para ser publicadas en revistas con referato, con lo cual te condicionan absolutamente para estupidizarte. Y el tema es que el pensamiento crítico precisamente es integrador, complejo, contextuado y por lo tanto requiere mucho más tiempo. Yo estuve en la Junta de Coordinación, para que nos demos una idea de cómo se está distorsionando sutilmente. Yo estuve en la Junta de Promoción y Calificación del CONICET, y ahí, viendo cómo se manejaban y viendo esta distorsión que se está generando, yo hice un libelo, pues no sabés lo que es el cientificismo, entonces había que tomarlo con sentido del humor. Y en el libelo les demostraba a las personas que según los criterios de CONICET no hubieran podido ingresar a la carrera a los 40 años, a la carrera de investigador con adjunto a los 40 años. Y les aclaraba, esto no quiere decir que los que no ingresaron a la carrera de investigador son siempre iguales a estos. Lo que quiero decir es que estos tipos no ingresaban al CONICET. ¿Quién no ingresaba al CONICET? Platón. Platón a los 40 años tenía nada más que escritos taquigráficos de su maestro Sócrates. Y acababa de crear un instituto de estudios particular. Lo sacaban de una patada en la oreja. Claro, el instituto particular fue la academia de Platón, pero no entraba al CONICET. Aristóteles no entraba al CONICET, porque si bien tenía una buena formación académica que había hecho en la academia de su maestro Platón, no tenía nada escrito, mucho menos en revistas con referato. Y sus antecedentes docentes eran clases particulares. Otra patada en la oreja, claro. Le había dado clases particulares a Alejandro Magno, pero no entraba al CONICET. Einstein tampoco. Einstein tampoco. No, Einstein tampoco entraba, tampoco entraba Adam Smith, tampoco entraba Max Weber, lo cual les da una idea de lo que de cómo estamos formando nuestra gente, y acá voy a ir terminando en serio, porque el tema fundamental es que se han buscado todos los mecanismos para que no se pueda pensar. En el campo de las ciencias sociales a esto se agrega una taylorización de los conocimientos, no un sistema taylorista por el cual se mira una sola cosa de esta. Y entonces, esta hiperespecialización de los especialistas especializados es una fantástica forma de esterilizar el pensamiento crítico. Y te decía, los grandes momentos de creación son momentos de pensamientos integrales, complejos, etc. Y en el campo de las ciencias duras, bueno, ni hablar, por el hecho de que hay dos elementos fundamentales. Por ejemplo, para hacer la carrera del investigador del CONICET, en las ciencias duras, o sea, las físico-naturales, un investigador que escribe un artículo en castellano no se le considera, tiene que ser en inglés, y su carrera depende de que se lo publiquen en una revista con referato. Al menos era así mientras yo estaba, que quedé aterrorizada. ¿Por qué?
porque te generas el coloniaje mental como se da. Acá tenés la revista. La revista tiene artículos de la India, de Brasil, de Argentina, X. El tema es que el que tiene la revista sabe lo que se está produciendo en cada nivel. Esta relación es mucho más difícil de detectar. No solamente tienen noción de qué se está produciendo, sino si les interesa a alguien, es, este me gusta. ¿Cuánto gana? 1000, tráelo por 5, que total es una bicoca. Y así tenemos este constante drenaje de cerebros a los cuales se agregan elementos que me estaba señalando acá la colega del CONICET, que verdaderamente se ha estructurado de manera tal que nuestros investigadores, valiosísimos investigadores, para desarrollar determinados proyectos, tienen que actuar con empresas privadas. Y si no, no hay ningún organismo del Estado, ninguna empresa estatal que sea capaz de absorber este potencial. No solamente eso, sino me estaba comentando, han quedado afuera, entran aproximadamente 600 investigadores a la carrera de CONICET y quedan afuera 900. Pero 900 jóvenes con doctorado, con antecedentes, con un trabajo impresionante, que están regalados. Parece que el ministro de Ciencia y Técnica dice que preparar un doctor sale cerca de $200.000. Ahora estás dejando afuera 900 tipos que te salieron $200.000 y se los regalás a las empresas, se los regalás a los países centrales. Esto verdaderamente es una locura. Y a eso se agrega el hecho de que en esta nueva etapa los países centrales o de Occidente en su decadencia, pero también China en su ascenso, han tomado a América Latina en una nueva etapa del Lebensraum. Es decir, somos nuevos territorios a donde se trasladan las producciones e industrias depredadoras y altamente contaminantes que están prohibidas en Europa. Por ejemplo, la minería a cielo abierto, que como todos sabemos por la utilización intensiva de cianuro, bueno, no se puede decir las consecuencias que trae, que el Parlamento Europeo, después de estudiar seriamente, determinó que esas consecuencias son catastróficas e irreversibles y por lo tanto prohibió la producción de minería a cielo abierto en todo el territorio de Europa. En Argentina, entre el 2003 y el 2011, pasamos de 40 a 600 emprendimientos de minería a cielo abierto, que además estafan a morir. 2 geólogos de la Universidad de Tucumán han denunciado que Minera La Lumbrera, además de toda la depredación, ha estafado a la universidad, a la provincia de Catamarca y al país en $40.000 millones, porque la declaración de los metales que hacen omiten declarar una masa de metales que al estudiarlos, entre otros el coltan, que es casi más valioso que el oro en este momento, porque es para la fabricación de las pilas de celulares, de cohetes, etc., no se declara. Ahora, ¿quién está ganando con esto? Porque verdaderamente la minería a cielo abierto no deja nada, salvo este deterioro, y muy buenas comisiones a los otros sectores. Ahora nos quiere vender el petróleo shale, o petróleo no convencional, que también lo ha prohibido Sarkozy en Francia, no es el tronquista de izquierda. Angela Merkel lo ha prohibido en Alemania, porque efectivamente requiere, a diferencia del petróleo convencional, que está como en napas, está solidificado entre rocas, por lo tanto hay que hacer inyecciones hidráulicas de grandes cantidades de agua con ácidos que desintegran rocas. Desintegran rocas en el subsuelo, pero también te desintegran los cauces de los ríos subterráneos. Y al mismo tiempo contaminan esas aguas con ácidos que desintegran rocas. Imagínate lo que hace al ser humano. Esto también está prohibido en Francia y nos lo plantean como la gran salida de la autonomía energética. El problema es que a nosotros no se necesita, Argentina no necesita explotar esto. Estados Unidos sí, porque sus fuentes de provisión de petróleo que están en el Medio Oriente, Irán, Irak, Siria, incluso Arabia Saudita,
estar en grave riesgo y en disputa con China y con Rusia, y en mala disputa. Por el contrario, para Estados Unidos, al tener una provisión en Argentina o en los propios Estados Unidos y Canadá, geopolítica y militarmente le conviene. Ahora, para Argentina es una locura porque tiene grandes reservas, no solamente no exploradas en el continente, sino en toda la plataforma submarina, toda la cuenca que va desde Tierra del Fuego, pasando por Malvinas hasta el Golfo de San Jorge. Ni hablar de la cuestión de la soja desbocada con eliminación de bosques nativos, ni hablar del tema de las pasteras, ni hablar de la depredación de la pesca en el Atlántico. Es decir, yo creo que verdaderamente, reitero, necesitamos dar una nueva reforma universitaria y de nuestros sistemas científico-tecnológicos para eliminar el coloniaje mental y empezar a pensar desde América Latina cuáles son las respuestas en este cambio de época histórica. Yo creo que en este sentido una de las claves es el pensamiento colectivo, el intercambio de saberes, el diálogo entre sectores de distintas disciplinas, pero también con los sectores populares, porque esto es un elemento fundamental. Las vertientes más avanzadas de las ciencias cognitivas hablan de que no existe una única jerarquía de saberes válida para todo tiempo y lugar. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que es, porque lo que dicen es, que la jerarquía del conocimiento, el valor del conocimiento depende del contexto, no depende en sí. Entonces, si uno pone como contexto, no sé, la selva amazónica, yo lo reitero mucho, selva amazónica, ¿con quién se prefiere encontrar? Con Albert Einstein, que te va a explicar muy bien cómo la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, mientras te comen la yarará, te pican los mosquitos, te morís de hambre, etc. O el conocimiento de un tupí guaraní que te va a decir cómo alimentarte, cómo protegerte, cómo orientarte, etc. Ahora, esto se produce en todos los espacios de la vida social, porque precisamente esta capacidad de diálogo, no de extensión universitaria, de intercambio universitario social, me parece que es una de las claves, precisamente para romper el elitismo, para romper el coloniaje mental y para romper esta atracción de los centros de poder que nos están comprando a nuestras cabezas, nuestros grandes potenciales, y verdaderamente la Argentina está en situación de alto riesgo y también de altísimas posibilidades. Pero esta batalla me parece que es fundamental y reitero, la clave es acabar con el coloniaje mental y por supuesto con esta idea de que toda persona tiene precio. Esto me parece que es otro elemento fundamental a tener en cuenta.